Me llamo Roberto Silva, tengo 65 años y durante 18 años crié solo a mis 3 hijos, después de que su madre nos abandonara cuando eran apenas unos niños. Les di todo mi amor, mi tiempo, mi energía y hasta mi propia vida social para asegurarme de que crecieran bien. Pero hace 2 años, cuando finalmente se independizaron, me dijeron las palabras más dolorosas que puede escuchar un padre. Ya no te necesitamos, papá. Queremos hacer nuestra vida sin tu interferencia. Lo que ellos no sabían era que mientras los criaba como un simple supervisor de fábrica, había estado construyendo secretamente un imperio de transporte que hoy vale más de 15 millones de dólares. Y cuando finalmente me arrepentí de haberlos dejado ir tan fácilmente, ya era demasiado tarde para recuperar el amor que había perdido. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia te va a enseñar algo fundamental sobre el equilibrio entre amar a tus hijos y saber cuándo soltarlos. También quiero saber desde qué país me acompañas, porque las historias de padres que se sacrifican demasiado parecen repetirse en todo el mundo. Para entender completamente esta historia, tengo que llevarte 20 años atrás, a la noche más oscura de mi vida. Era un viernes de marzo, tenía 45 años y acababa de llegar a casa después de un turno doble en la fábrica textil donde trabajaba como supervisor. Mis hijos Diego, Sofía y Martín estaban durmiendo. Tenían 8, 6 y 4 años, respectivamente. Mi esposa Elena había estado actuando de manera extraña durante semanas. Llegaba tarde, no explicaba dónde había estado, parecía distante y preocupada. Esa noche la encontré en la cocina empacando una valija pequeña con sus cosas personales. «¿Qué estás haciendo, Elena?», le pregunté con el corazón ya presintiendo lo peor. «Me voy, Roberto», me respondió sin mirarme a los ojos. «No puedo más con esta vida, no puedo más con esta responsabilidad». «¿De qué estás hablando? ¿Qué responsabilidad?» «Los niños, la casa, la rutina, todo. Me siento ahogada, como si mi vida hubiera terminado a los 38 años. Elena, todos tenemos momentos difíciles, pero no podés abandonar a tu familia por eso». «No los estoy abandonando. Los estoy dejando con su padre, que es mejor para ellos que yo». Se colgó la cartera al hombro y caminó hacia la puerta. «Elena, espera. Hablemos esto con calma. Los chicos te necesitan. Yo te necesito». Se dio vuelta y me miró por última vez. «Roberto, vos sos un buen hombre y un excelente padre. Los chicos van a estar mejor solo contigo que conmigo, estando infeliz todo el tiempo». Y se fue. Así de simple, así de devastador. Me quedé parado en la puerta durante no sé cuánto tiempo, tratando de procesar lo que acababa de pasar. La mujer con la que había estado casado durante 12 años, la madre de mis 3 hijos, acababa de abandonarnos como si fuéramos un trabajo del que se había cansado. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la mesa de la cocina, mirando la valija que Elena había olvidado, pensando en cómo les iba a explicar a 3 niños pequeños que su mamá se había ido para siempre. Al día siguiente, cuando los chicos se despertaron, me preguntaron dónde estaba mamá. «Mamá tuvo que viajar por trabajo», les mentí. «Va a estar afuera durante un tiempo». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Diego, el mayor. «No sé, mi amor, pero mientras ella no esté, papá se va a encargar de todo». Durante las primeras semanas esperé que Elena volviera. Pensé que era una crisis temporal, que iba a extrañar a los chicos, que se iba a dar cuenta de lo que había perdido. Pero pasaron los días, las semanas, los meses y no tuvimos ni una llamada. Los chicos preguntaban constantemente por su madre. «¿Cuándo va a volver mamá? ¿Por qué no nos llama? ¿Hicimos algo malo para que se fuera?». Cada pregunta era como una puñalada en el corazón, pero traté de mantenerme fuerte por ellos. «Mamá los ama mucho», les decía, «pero tiene cosas importantes que resolver lejos de acá. Mientras tanto, papá va a cuidarlos y van a estar muy bien». Era mentira, pero era una mentira necesaria para proteger la inocencia de 3 niños que no tenían culpa de nada. Los primeros meses como padre soltero fueron una pesadilla logística. Me levantaba a las 5:30 para preparar desayunos, alistar mochilas, revisar tareas. Después corría para dejar a los 3 en sus respectivos colegios antes de llegar a trabajar a las 8:00.
Mi jefe, el señor Mendoza, notó que estaba llegando siempre corriendo y me preguntó qué pasaba. Problemas familiares, le dije sin dar detalles. Mi esposa no está y tengo que hacerme cargo de todo. Roberto, me dijo, si necesitas ajustar tu horario o algún tipo de apoyo, háblame. Sos un buen empleado y no queremos perderte. Esa conversación me salvó. El señor Mendoza me permitió entrar a trabajar a las 7:00 y salir a las 3:00 para poder buscar a los chicos del colegio. Era menos sueldo, pero era la única manera de poder cumplir con las responsabilidades familiares. Las tardes se convirtieron en una carrera constante. Buscar a los tres en sus colegios, llevarlos a casa, supervisar tareas, preparar meriendas, organizar actividades para que no se aburrieran. Los fines de semana eran para lavar ropa, limpiar la casa, hacer las compras y tratar de darles algo de diversión y atención individual. No tenía tiempo para nada más. No veía amigos, no salía, no tenía vida social de ningún tipo. Mi mundo se había reducido a trabajar y cuidar a mis hijos. Pero no me quejaba. Era lo que tenía que hacer. Después de 6 meses sin noticias de Elena, decidí que era hora de decirles la verdad a los chicos. No toda la verdad, pero una versión que pudieran entender. Chicos, les dije una noche después de cenar, tengo que contarles algo importante sobre mamá. ¿Ya va a volver?, preguntó Sofía con esperanza. No, mi amor. Mamá decidió que quiere vivir en otro lugar, hacer otras cosas. No va a volver a casa. ¿Pero nos va a visitar?, preguntó Martín. No sé, mi cielo. Pero lo que sí sé es que papá los va a cuidar siempre y que ustedes van a estar bien. Diego, que ya tenía 9 años y entendía más, me preguntó, ¿mamá no nos quiere más? Mamá los quiere, Diego, pero a veces los adultos toman decisiones que los niños no pueden entender. Lo importante es que ustedes tienen a papá, y papá los ama más que a nada en el mundo. Esa noche los 3 durmieron en mi cama. Sofía y Martín lloraron hasta quedarse dormidos. Diego se quedó despierto preguntándome cosas sobre el divorcio, sobre si yo también me iba a ir algún día, sobre cómo íbamos a vivir sin mamá. Diego, le dije, papá nunca se va a ir. Papá va a estar acá hasta que ustedes sean grandes y tengan sus propias familias, y aún después papá va a seguir estando cuando me necesiten. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Los años siguientes fueron los más desafiantes de mi vida, pero también los más significativos. Aprendí a peinar a Sofía para el colegio, a ayudar con tareas de matemáticas que yo mismo no entendía completamente, a consolar pesadillas, a mediar peleas entre hermanos, a ser al mismo tiempo padre y madre. También aprendí a hacer cosas que nunca había hecho: cocinar comidas elaboradas, organizar fiestas de cumpleaños, coser disfraces para actos escolares, trenzar pelo, elegir ropa femenina para Sofía. Cada nueva habilidad era una pequeña victoria en mi cruzada por darles a mis hijos todo lo que necesitaban. Pero lo más difícil no eran las tareas prácticas. Lo más difícil era lidiar con las preguntas emocionales de 3 niños que trataban de entender por qué su madre había elegido abandonarlos. ¿Fue culpa nuestra que mamá se fuera? ¿No éramos suficientemente buenos para ella? ¿Por qué otras mamás se quedan y la nuestra no? Cada pregunta requería una respuesta cuidadosa que protegiera su autoestima sin mentirles completamente. Mamá se fue porque tenía problemas propios, no porque ustedes hicieran algo malo. Ustedes son niños maravillosos y cualquier madre sería afortunada de tenerlos. A veces los adultos toman decisiones que no tienen que ver con sus hijos. Durante esos años también tuve que aprender a manejar la economía doméstica con un solo sueldo. El dinero siempre era justo. Tenía que planificar cada gasto, buscar ofertas, comprar ropa usada, sacrificar lujos que antes dábamos por sentado. Pero había una cosa en la que no transigía: la educación y las oportunidades de mis hijos. Si Diego quería clases de fútbol, encontraba la manera de pagarlas. Si Sofía necesitaba materiales especiales para un proyecto escolar, los conseguía. Si Martín quería aprender guitarra, buscaba un profesor económico. Para cubrir esos gastos extras, empecé a trabajar fines de semana haciendo fletes con una camioneta vieja que había comprado usada. Transportaba muebles, electrodomésticos, materiales de construcción,
cualquier cosa que la gente necesitara mover de un lugar a otro. Al principio, era solo para cubrir los gastos extra de los chicos. Pero de a poco, me di cuenta de que había una demanda constante de servicios de transporte en la ciudad, empresas pequeñas que necesitaban entregas, familias que se mudaban, comerciantes que requerían distribución de mercadería. Lo que había empezado como un trabajo de fin de semana se convirtió en una oportunidad de negocio. Con el tiempo, contraté a otros conductores, compré más vehículos, establecí rutas regulares, desarrollé contratos con empresas locales. Pero todo esto lo hacía discretamente, sin cambiar nuestro estilo de vida, sin que los chicos se dieran cuenta de que papá estaba construyendo algo más grande que un simple trabajo extra. Quería que crecieran valorando el esfuerzo y la humildad, no dependiendo de comodidades que no habían ganado. Durante la adolescencia de mis hijos, los desafíos se multiplicaron. Diego se volvió rebelde, cuestionaba mis decisiones, se quejaba de que era demasiado estricto. Sofía empezó a preguntar más insistentemente sobre su madre, queriendo contactarla, idealizando la figura materna ausente. Martín se volvió muy dependiente de mí, como si tuviera miedo de que yo también lo abandonara. «Papá», me dijo Diego cuando tenía 15 años, «todos mis amigos salen hasta más tarde los fines de semana. ¿Por qué vos sos tan controlador?» «Porque soy responsable de tu seguridad, Diego. Porque si te pasa algo, no tengo a nadie más que me ayude a cuidarte». «Pero papá», insistía Sofía cuando tenía 13 años, «¿no podemos buscar a mamá en internet? ¿No podemos llamarla por teléfono?» «Sofía, si mamá quisiera tener contacto con nosotros, nos habría llamado. Tenemos que respetar su decisión». «Papá», me preguntaba Martín cuando tenía 11 años, «¿vos también te vas a ir algún día como mamá?» «Nunca, Martín. Papá se va a quedar acá hasta que seas grande, y después también va a estar cuando me necesites». Cada conversación era un ejercicio de equilibrio entre honestidad y protección, entre darles independencia y mantenerlos seguros. Era especialmente difícil porque no tenía a nadie con quien consultar, nadie que me ayudara a tomar decisiones sobre la crianza. Mi hermana María, que vivía en otra ciudad, me visitaba de vez en cuando y me decía, «Roberto, tenés que empezar a salir, a conocer gente, a rehacer tu vida. Los chicos necesitan ver que también te preocupas por tu felicidad». «María, mi felicidad son mis hijos. No necesito nada más». «Pero Roberto, ¿qué va a pasar cuando ellos se vayan de casa? ¿Qué vas a hacer cuando ya no te necesiten? Cuando llegue ese momento, ya veré qué hacer. Por ahora, ellos son mi prioridad absoluta». Durante los años de secundaria, mis hijos empezaron a destacarse en diferentes áreas. Diego era excelente en deportes y tenía facilidad para las ciencias. Sofía mostraba talento artístico y era muy buena en literatura. Martín era un genio con las computadoras y las matemáticas. Cada logro de ellos era una victoria personal para mí. Cuando Diego fue elegido capitán del equipo de fútbol del colegio, sentí que todos los sacrificios habían valido la pena. Cuando Sofía ganó un concurso de pintura regional, lloré de orgullo. Cuando Martín desarrolló una aplicación que usaban sus compañeros de clase, supe que había criado a 3 seres humanos extraordinarios. Pero también empecé a notar que mis hijos se sentían diferentes a sus compañeros. En las reuniones de padres, yo era siempre el único padre soltero. En los eventos familiares del colegio, éramos la única familia incompleta. En las conversaciones sobre madres, mis hijos se quedaban callados o inventaban excusas. «Papá», me dijo Sofía un día cuando tenía 16 años, «¿por qué no te casás con alguien? Así tendríamos una familia normal». «Sofía, nosotros somos una familia normal. Familias hay de todos los tipos. Pero papá, sería lindo tener una figura materna, alguien que entienda cosas de mujeres. ¿Hay algo específico que necesites saber que yo no te pueda enseñar?» «No es eso, papá. Es que a veces siento que falta algo, que nuestra familia no está completa». Esas conversaciones me hacían cuestionar si había tomado las decisiones correctas. ¿Debería haber intentado rehacer mi vida sentimental? ¿Debería haber buscado una figura materna para mis hijos? ¿Era justo para ellos crecer solo conmigo? Pero cada vez que consideraba esas posibilidades, recordaba la promesa que les había hecho, que papá iba a estar siempre, que iba a hacer lo que ellos necesitaran,
y temía que introducir otra persona en nuestras vidas pudiera cambiar esa dinámica especial que habíamos construido. Durante los últimos años de secundaria, empecé a prepararlos para la universidad y la independencia. Les hablaba sobre carreras, sobre responsabilidades de adultos, sobre la importancia de construir sus propias vidas. Chicos, les decía, papá no va a estar siempre para resolverles los problemas. Tienen que aprender a ser independientes, a tomar sus propias decisiones, a enfrentar las dificultades por ustedes mismos. Pero papá, me respondía Martín, ¿por qué hablas como si te fueras a morir pronto? No es eso, mi amor. Es que ustedes van a crecer, van a irse de casa, van a formar sus propias familias. Y cuando eso pase, papá va a estar orgulloso de haberlos preparado bien. Cuando Diego se graduó del colegio con honores y recibió una beca para estudiar ingeniería, sentí que había cumplido la primera parte de mi misión como padre. Cuando Sofía fue aceptada en la Escuela de Bellas Artes más prestigiosa del país, supe que había valido la pena cada noche desvelado ayudándola con proyectos. Cuando Martín ganó una competencia nacional de programación y recibió ofertas de varias universidades, me di cuenta de que mis hijos estaban listos para conquistar el mundo. Pero también me di cuenta de que yo no estaba listo para dejarlos ir. Durante 18 años, mi identidad había estado completamente ligada a ser padre. Me levantaba pensando en qué necesitaban mis hijos, trabajaba para proveerles lo mejor, planificaba cada fin de semana alrededor de sus actividades. ¿Quién era yo sin ellos? Papá, me dijo Diego cuando estaba por empezar la universidad, te agradezco todo lo que hiciste por nosotros. Sé que sacrificaste mucho para criarnos solos. No fue un sacrificio, Diego, fue un privilegio. Pero ahora que nos vamos, tenés que empezar a vivir para vos. Tenés que hacer cosas que te gusten a vos. Yo soy feliz viendo que ustedes son felices. Papá, eso no está bien. Vos tenés que tener tu propia vida, tus propios intereses, tus propias relaciones. Esa conversación me incomodó porque me obligó a enfrentar una realidad que había estado evitando. Después de 18 años dedicados exclusivamente a mis hijos, no sabía cómo vivir para mí mismo. Los primeros meses después de que los 3 se fueran a la universidad fueron terribles. La casa estaba silenciosa, no tenía a nadie para quien cocinar, no tenía horarios que respetar, no tenía responsabilidades inmediatas. Me sentía perdido, inútil, sin propósito. Llamaba a mis hijos constantemente. ¿Cómo están? ¿Necesitan algo? ¿Están comiendo bien? ¿No quieren que los visite este fin de semana? Al principio me atendían con paciencia, me contaban de sus clases, sus nuevos amigos, sus experiencias universitarias, pero de a poco noté que mis llamadas empezaron a molestarlos. Papá, llamaste ayer, me decía Sofía. Papá, estoy estudiando, me cortaba Martín. Papá, tengo que salir con mis compañeros, me apuraba Diego. Durante las vacaciones universitarias, cuando volvían a casa, tampoco era como antes. Llegaban cansados de los estudios. Querían descansar, no tenían ganas de hacer actividades familiares como antes. Pasaban más tiempo con sus amigos que conmigo. Salían hasta tarde, dormían hasta el mediodía. Papá, me dijo Sofía durante una de esas vacaciones, te noto muy dependiente de nosotros. ¿No tenés amigos? ¿No haces actividades que te gusten? Ustedes son mi actividad favorita. Papá, eso no está bien. No podés vivir solo para nosotros. ¿Por qué no está bien? Durante 18 años viví para ustedes y funcionó perfectamente. Sí, papá, cuando éramos chicos y te necesitábamos, pero ahora somos adultos y necesitamos espacio para crecer. Espacio para crecer. Esas palabras me sonaron como una traición. Después de haberles dado todo mi amor, mi tiempo, mi energía, ahora me decían que necesitaban espacio lejos de mí. El conflicto se intensificó cuando empecé a involucrarme demasiado en sus decisiones universitarias. Diego quería cambiar de carrera y yo le insistía que la ingeniería le iba a dar más estabilidad económica. Sofía quería mudarse a vivir sola y yo le argumentaba que era innecesario gastar dinero en alquiler cuando podía vivir en casa. Martín quería hacer un intercambio estudiantil en el extranjero y yo le planteaba todos los riesgos de vivir tan lejos. Papá, me dijo Diego después de una discusión sobre su cambio de carrera, tengo 20 años.
Puedo tomar mis propias decisiones. Pero Diego, yo tengo experiencia. Sé lo que es bueno para vos. ¿Cómo sabés lo que es bueno para mí? ¿Cuándo fue la última vez que vos tomaste una decisión pensando en lo que era bueno para vos? Esa pregunta me dejó sin palabras. Tenía razón. Hacía 18 años que no tomaba decisiones pensando en mí mismo. La ruptura definitiva se produjo hace 2 años, durante las vacaciones de invierno del segundo año universitario. Los tres estaban en casa, pero en lugar de pasar tiempo conmigo, se encerraban en sus cuartos, salían con amigos, evitaban las conversaciones familiares. Una noche, cuando traté de organizar una cena familiar como hacíamos antes, los tres se resistieron. «Papá, cada uno tiene sus planes», me dijo Sofía. «No podemos estar disponibles cada vez que vos querés hacer algo familiar. ¿Por qué no? Cuando ustedes eran chicos, yo estaba disponible cada vez que me necesitaban». «Exacto, papá», me respondió Martín. «Cuando éramos chicos. Ahora somos adultos». «¿Y eso significa que ya no pueden pasar tiempo con su padre?» «No significa eso», me dijo Diego. «Significa que tenemos nuestras propias vidas, nuestros propios intereses, nuestras propias prioridades». Esa conversación escaló hasta convertirse en la discusión más grande que habíamos tenido como familia. Les grité que eran ingratos, que después de todo lo que había sacrificado por ellos, no podían darme ni una noche de su tiempo. Ellos me respondieron que mi problema era que había confundido ser padre con ser propietario. «Papá», me dijo Sofía con lágrimas en los ojos, «vos nos criaste muy bien, nos diste mucho amor, nos preparaste para ser independientes. Pero ahora tenés que dejarnos ser independientes de verdad. Yo no les impido ser independientes, solo quiero mantener una relación cercana con mis hijos». «Pero papá», me respondió Diego, «una relación cercana no significa estar disponible las 24 horas, no significa consultarte cada decisión que tomamos, no significa vivir nuestras vidas alrededor de tus expectativas. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que desaparezca de sus vidas? Queremos que tengas tu propia vida», me dijo Martín. «Queremos que seas feliz sin depender de nosotros para tu felicidad». Esa noche no pude dormir. Las palabras de mis hijos me habían hecho reflexionar sobre algo que no quería aceptar. Había confundido amor con dependencia, había confundido sacrificio con control, había confundido crianza con posesión. Al día siguiente, los tres vinieron a hablar conmigo juntos. Era evidente que habían estado conversando entre ellos sobre la situación. «Papá», empezó Diego, «queremos decirte algo importante. Digan lo que tengan que decir». «Papá», continuó Sofía, «te agradecemos todo lo que hiciste por nosotros. Sabemos que sacrificaste muchísimo para criarnos, que renunciaste a tu propia vida para darnos la mejor vida posible. Pero papá», agregó Martín, «ahora tenemos que pedirte algo que va a ser difícil de escuchar». «¿Qué cosa?» Mi corazón ya presentía lo peor. «Ya no te necesitamos, papá», me dijeron los tres al unísono. «Queremos hacer nuestra vida sin tu interferencia». Esas palabras me atravesaron como balas. «¿Sin mi interferencia? ¿Así llaman a mi amor de padre?» «No, papá», me respondió Diego. «Tu amor va a estar siempre, pero tu control, tu dependencia emocional, tu necesidad de estar involucrado en cada aspecto de nuestras vidas, eso tiene que terminar». «¿Y qué esperan que haga? ¿Que me olvide de que existen?» «Esperamos que construyas tu propia vida», me dijo Sofía. «Que hagas amigos, que tengas hobbies, que tal vez conozcas a alguien especial. Que seas feliz independientemente de nosotros. Esperamos que cuando nos llames sea porque querés compartir algo lindo de tu vida, no porque necesitas saber todo de la nuestra», agregó Martín. «Esperamos que cuando nos veas sea porque elegimos estar juntos, no porque vos nos necesitas para sentirte completo». Me quedé callado durante mucho tiempo, procesando lo que me estaban diciendo. Era la conversación más madura que habíamos tenido en nuestras vidas, pero también la más dolorosa. «¿Ustedes creen que soy un padre tóxico?» «No, papá», me respondió Diego. «Creemos que sos un padre que ama demasiado y que no aprendió a amar desde la distancia. Creemos que confundiste el ser necesario con ser amado», agregó Sofía. «Y ahora que no somos niños que te necesitan para sobrevivir, no sabes cómo relacionarte con nosotros. Queremos que aprendas a ser nuestro padre sin ser nuestro dueño», concluyó Martín.
Esa conversación cambió todo para siempre. Mis hijos me habían pedido explícitamente que los dejara ir, que construyera mi propia vida, que aprendiera a amarlos desde la independencia en lugar de la dependencia. Los primeros meses después de esa conversación fueron devastadores. Reduje drásticamente mis llamadas. Dejé de preguntar sobre cada detalle de sus vidas universitarias. Me resistía a la tentación de visitarlos sin avisar, pero también me sentía completamente vacío, sin propósito, sin identidad. ¿Quién era Roberto Silva sin sus hijos? Durante 18 años había sido exclusivamente padre. No tenía amigos propios, no tenía hobbies, no tenía intereses personales. Mi única fuente de alegría, orgullo y significado habían sido mis hijos. Fue entonces cuando decidí concentrarme más seriamente en el negocio de transporte que había estado desarrollando durante años. Lo que había empezado como trabajos de fin de semana se había convertido en una empresa mediana con 15 camiones y 20 empleados. Durante todos esos años de crianza intensiva, había delegado la administración diaria del negocio en gerentes de confianza mientras yo me enfocaba en mis hijos, pero ahora tenía tiempo y energía para involucrarme más directamente en el crecimiento de la empresa. Descubrí que tenía un talento natural para los negocios que nunca había explorado completamente. Expandí las rutas de distribución, conseguí contratos con empresas más grandes, incorporé tecnología para optimizar las entregas, diversifiqué los servicios hacia mudanzas residenciales y logística empresarial. En 3 años, la empresa había crecido exponencialmente. Tenía 50 vehículos, 80 empleados, contratos con las principales empresas de la región y había empezado a expandirme hacia ciudades vecinas. Lo que había empezado como una manera de generar ingresos extra se había convertido en una de las empresas de transporte más exitosas de la zona. Pero este crecimiento empresarial lo mantuve completamente separado de mi relación con mis hijos. Seguía viviendo en la misma casa modesta, manejando el mismo auto viejo, manteniendo el mismo estilo de vida sencillo. No quería que pensaran que había construido riqueza mientras ellos luchaban con gastos universitarios. Durante este periodo de distanciamiento, también traté de reconstruir mi vida personal. Me uní a un club de jubilados. Empecé a jugar fútbol con hombres de mi edad. Me anoté en clases de baile. Intenté socializar con personas que no fueran mis hijos. También, por primera vez en 20 años, empecé a considerar la posibilidad de una relación romántica. Conocí a Carmen, una mujer viuda de 58 años que trabajaba como enfermera en el hospital local. Era inteligente, independiente, comprensiva con mi situación familiar. Roberto, me decía Carmen después de salir durante varios meses, tenés que aprender a disfrutar de tu propia compañía antes de poder disfrutar de la compañía de otros. ¿Qué quieres decir? Que todavía estás esperando que tus hijos te llamen, que todavía medís tu felicidad por la atención que te dan, que todavía no has aceptado realmente que son adultos independientes. Tenía razón. A pesar de mis esfuerzos por construir una vida propia, seguía estando emocionalmente pendiente de mis hijos. Contaba los días entre llamadas, analizaba cada conversación buscando signos de que me extrañaban, esperaba que me invitaran a participar en sus vidas. La relación con Carmen se terminó después de 8 meses, porque ella se dio cuenta de que yo no estaba realmente disponible emocionalmente. Roberto, sos un hombre maravilloso, pero estás enamorado de tus hijos de una manera que no te deja espacio para amar a nadie más. Esas palabras me dolieron porque eran verdad. Había confundido amor paternal con obsesión, había confundido sacrificio con martirio, había confundido crianza con identidad personal. Durante el año siguiente, mis hijos siguieron construyendo sus vidas independientes. Diego se cambió de carrera, empezó a estudiar psicología, consiguió una novia estable. Sofía se mudó a vivir sola, comenzó a exponer sus obras en galerías pequeñas, desarrolló un círculo social de artistas. Martín aceptó una beca de intercambio en Estados Unidos, donde estaba estudiando programación avanzada y trabajando en una startup tecnológica. Nuestras conversaciones se habían vuelto más espaciadas, pero también más maduras. Me llamaban una vez por semana, me contaban sobre sus logros y desafíos, me pedían consejos ocasionales.
Pero había una distancia emocional que no existía antes, una barrera invisible que yo había construido tratando de respetar su pedido de independencia. «¿Cómo andás, papá?», me preguntaba Diego en nuestras llamadas semanales. «Bien, hijo, trabajando, manteniéndome ocupado». «¿Estás saliendo con alguien? ¿Tenés amigos nuevos?» «Sí, salgo de vez en cuando, conozco gente en el club», pero eran conversaciones superficiales. Yo había aprendido a no mostrar mi vulnerabilidad, a no expresar cuánto los extrañaba, a no mencionar lo vacía que se sentía mi vida sin su presencia constante. También había aprendido a no hablarles sobre el éxito de mi empresa. Durante estos años de crecimiento empresarial, había logrado contratos millonarios, había abierto sucursales en 3 ciudades, había diversificado hacia servicios de logística internacional, pero mantenía esa información completamente privada. ¿Por qué no les contaba sobre mi éxito financiero? Por varias razones. Primero, porque no quería que pensaran que había tenido dinero guardado mientras ellos luchaban con gastos universitarios. Segundo, porque no quería que volvieran a mi vida motivados por interés económico. Tercero, porque había construido mi identidad de padre sacrificado y no sabía cómo integrar la imagen de empresario exitoso. El punto de inflexión llegó hace un año, durante las fiestas navideñas. Por primera vez en 22 años, mis 3 hijos decidieron no venir a casa para Navidad. Diego se fue de vacaciones con su novia a la playa. Sofía aceptó una invitación para pasar las fiestas con una familia de artistas en el extranjero. Martín se quedó en Estados Unidos porque tenía un proyecto importante en la startup. «Papá», me dijeron en llamadas separadas, «esperamos que entiendas. Ya no somos niños que necesitan estar en casa para Navidad. Queremos empezar nuestras propias tradiciones». Pasé Navidad completamente solo por primera vez en mi vida adulta. Cené solo, miré televisión solo, me acosté temprano sintiéndome como el hombre más abandonado del mundo. No era que mis hijos fueran crueles o ingratos, simplemente habían hecho exactamente lo que yo les había enseñado: ser independientes. Esa noche tomé la decisión más importante de los últimos años. En lugar de seguir esperando migajas de atención de mis hijos, iba a hacer algo radical. Me iba a mudar a otra ciudad, iba a empezar una vida completamente nueva, iba a demostrar que podía ser feliz sin depender de ellos. Durante las siguientes semanas, puse en marcha un plan que había estado considerando durante meses. Había recibido una oferta muy atractiva de una empresa de logística de Buenos Aires que quería comprar mi compañía de transporte para expandirse hacia el interior del país. Era una oferta que me convertiría oficialmente en millonario y me daría la libertad financiera para hacer lo que quisiera con el resto de mi vida. Después de mucha consideración, decidí aceptarla. Vendí la empresa por una suma que superaba los 15 millones de dólares. También vendí la casa donde habíamos vivido durante 20 años, liquidé todas mis propiedades locales, cerré mis cuentas bancarias regionales. En 3 meses había desarraigado completamente mi vida de la ciudad donde había criado a mis hijos. Mi plan era mudarme a Córdoba, donde mi hermana María había insistido durante años que fuera a vivir cerca de ella. Iba a comprar un departamento moderno. Iba a invertir mi dinero conservadoramente. Iba a vivir como un jubilado próspero, que finalmente se dedicaba a disfrutar de la vida. Pero había un problema. No sabía si debía contarles a mis hijos sobre mi decisión antes de irme, o simplemente desaparecer y obligarlos a buscarme si realmente les importaba. Después de mucho pensarlo, decidí que era mejor ser directo. Los llamé a los 3 y les pedí que vinieran a casa para una conversación importante. «¿Está todo bien, papá?», me preguntó Sofía alarmada. «¿Te sentís mal? ¿Pasó algo grave?» «No, no es nada grave, pero necesito hablar con ustedes sobre algunos cambios importantes en mi vida». Diego y Sofía vinieron desde sus ciudades universitarias. Martín participó por videollamada desde Estados Unidos. Esa tarde, sentados en el living de la casa donde los había criado, les conté mi decisión. «Chicos, he decidido vender todo y mudarme a Córdoba. Voy a empezar una nueva vida cerca de la tía María». Se quedaron callados durante mucho tiempo, procesando la información. Finalmente Diego preguntó: «¿Por qué, papá? ¿Qué pasó?» «Nada pasó. Simplemente llegué a la conclusión de que ustedes tenían razón.
Necesito construir mi propia vida, independiente de ustedes. Pero papá, dijo Sofía, no esperábamos que te fueras tan lejos. Pensábamos que ibas a hacer actividades acá, que ibas a conocer gente de acá. ¿Para qué? ¿Para seguir viviendo en la misma ciudad donde cada esquina me recuerda que antes tenía una familia y ahora vivo solo? Papá, vos seguís teniendo una familia, protestó Martín desde la pantalla. Solo que ahora es una familia de adultos independientes. Exacto, Martín. Y como son adultos independientes, no necesitan tener a papá viviendo en la misma ciudad. La conversación se volvió emotiva rápidamente. Mis hijos empezaron a entender que mi decisión de mudarme era una reacción directa a su pedido de independencia. Papá, me dijo Diego, cuando te dijimos que queríamos independencia, no quisimos decir que queríamos que desaparecieras de nuestras vidas. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué quisieron decir? Quisimos decir que queríamos una relación más equilibrada, donde vos también tuvieras tu propia vida, pero siguieras siendo nuestro papá. Bueno, ahora voy a tener mi propia vida en Córdoba. Y van a poder visitarme cuando quieran, si es que quieren. Papá, ¿no te parece que estás reaccionando de manera exagerada?, me preguntó Sofía. ¿Exagerada? Durante 2 años ustedes me pidieron espacio. Ahora les voy a dar todo el espacio que necesiten. Pero papá, insistió Martín, hay una diferencia entre darte espacio para tener tu propia vida e irte a vivir a otra ciudad. Esa conversación duró horas. Mis hijos trataron de disuadirme, de encontrar alternativas, de negociar compromisos. Pero yo había tomado la decisión y no iba a cambiar de opinión. Además, les dije, hay algo más que tienen que saber. ¿Qué cosa? Durante todos estos años que ustedes pensaron que era un simple supervisor de fábrica que apenas llegaba a fin de mes, en realidad estuve construyendo una empresa de transporte que acabo de vender por $15 millones. El silencio que siguió a esa revelación fue ensordecedor. Mis 3 hijos me miraron como si les hubiera dicho que era un extraterrestre. ¿Qué dijiste?, preguntó Diego. Que soy millonario, que durante 20 años, mientras ustedes crecían pensando que éramos una familia de clase trabajadora, yo estaba construyendo discretamente una fortuna. ¿Por qué nunca nos contaste?, preguntó Sofía con voz temblorosa. Porque quería que crecieran valorando el esfuerzo, no dependiendo de la riqueza familiar. Porque quería que me amaran por lo que era, no por lo que tenía. ¿Y por qué nos lo contás ahora?, preguntó Martín. Porque quiero que entiendan que cuando me vaya a Córdoba no va a ser como un viejo pobre que se refugia en casa de su hermana. Va a ser como un hombre exitoso que elige empezar una nueva etapa de su vida. La revelación de mi patrimonio cambió completamente la dinámica de la conversación. Mis hijos se dieron cuenta de que el padre sacrificado que habían conocido toda su vida tenía una faceta empresarial que nunca habían imaginado. Papá, me dijo Diego después de procesar la información, esto significa que nunca tuviste dificultades económicas. Tuve dificultades los primeros años después de que se fue su madre, pero a partir del 5.º año, cuando la empresa empezó a crecer, las dificultades fueron más bien una actuación para que ustedes no se malcriaran. ¿Una actuación?, preguntó Sofía indignada. ¿Nos mentiste durante años sobre nuestra situación económica? No les mentí. Simplemente no les conté toda la verdad. Vivíamos con mi sueldo de supervisor y guardaba las ganancias de la empresa para el futuro. ¿Para nuestro futuro?, preguntó Martín. Exactamente. Todo este dinero estaba destinado a ser su herencia, a darles seguridad económica para toda la vida, a permitirles hacer lo que quisieran sin preocuparse por el dinero. ¿Estaba destinado? ¿Ya no está destinado?, preguntó Diego. Bueno, eso depende de ustedes. ¿Qué significa eso? Les expliqué que había estado considerando diferentes opciones para mi testamento. Una opción es dejarles todo como había planeado originalmente. Otra opción es donar la mayor parte a organizaciones benéficas que ayudan a padres solteros y niños abandonados. Una tercera opción es dividir el dinero entre ustedes, pero con condiciones específicas. ¿Qué tipo de condiciones?, preguntó Sofía nerviosamente. Condiciones que demuestren que realmente valoran tener un padre en sus vidas, no solo una cuenta bancaria de respaldo. Esa conversación se extendió hasta muy tarde. Mis hijos alternaban entre shock
por la revelación financiera, preocupación por mi mudanza, e intentos de entender qué esperaba de ellos. «Papá», me dijo Diego al final de la noche, «sentimos que todo esto es muy confuso. ¿Nos estás castigando por haberte pedido independencia?» «No los estoy castigando. Estoy tomando decisiones sobre mi propia vida, basándome en las señales que ustedes me dieron sobre el tipo de relación que querían tener conmigo. Pero no podés tomar esas decisiones sin irte a vivir tan lejos», preguntó Sofía. «Podría, pero ¿para qué? Para seguir esperando llamadas esporádicas, visitas ocasionales, invitaciones a almorzar cuando no tienen otros planes». Al día siguiente, mis hijos se fueron cada uno a sus respectivos lugares, pero noté que algo había cambiado. Durante las siguientes semanas recibí más llamadas de las que había recibido en meses. Me preguntaban sobre los detalles de mi mudanza, sobre mis planes en Córdoba, sobre la empresa que había vendido, pero yo sospechaba que el aumento en su atención tenía más que ver con el descubrimiento de mi patrimonio que con una preocupación genuina por mi bienestar. Un mes antes de mi mudanza programada, recibí una llamada inesperada. Los tres querían venir a casa para hablar seriamente sobre mi decisión. «Papá», me dijeron, «hemos estado pensando mucho en todo lo que nos contaste y creemos que necesitamos tener una conversación honesta». Cuando llegaron, tenían una propuesta preparada. «Papá», empezó Diego, «queremos pedirte perdón por la manera en que manejamos nuestra independencia. No era nuestra intención lastimarte o hacerte sentir que no te valorábamos. Entendemos que fuimos muy duros contigo», continuó Sofía, «que tal vez interpretaste nuestro pedido de espacio como un rechazo, cuando en realidad solo queríamos equilibrar la relación. Y queremos que sepas», agregó Martín, «que aunque queremos ser independientes, también queremos tenerte cerca, queremos que seas parte de nuestras vidas». Era exactamente lo que había estado esperando escuchar durante 2 años, pero llegaba demasiado tarde y en circunstancias demasiado sospechosas. «Chicos», les respondí, «agradezco sus disculpas, pero este cambio de actitud coincide muy convenientemente con el descubrimiento de que papá tiene dinero». «No es por eso, papá», protestó Diego, «es porque nos dimos cuenta de que te lastimamos. ¿Se dieron cuenta ahora, después de 2 años de tratarme con frialdad, o se dieron cuenta cuando supieron que soy millonario?» «Papá, ¿por qué tenés que verlo de esa manera?», preguntó Sofía. «Porque es la manera obvia de verlo. Durante 2 años ustedes me mantuvieron a distancia. Me dijeron que ya no me necesitaban. Me hicieron sentir como un padre obsoleto. Ahora que saben que tengo dinero, de repente quieren que me quede cerca». La conversación se volvió tensa rápidamente. Mis hijos insistían en que su cambio de actitud era genuino, que habían reflexionado sobre la manera en que me habían tratado, que se habían dado cuenta de que habían ido demasiado lejos en su búsqueda de independencia. «Papá», me dijo Martín, «no es posible que hayamos madurado durante estos 2 años, que ahora entendamos mejor el equilibrio entre independencia y relación familiar». «Es posible», les respondí, «pero también es posible que hayan madurado porque descubrieron que su distanciamiento tenía consecuencias económicas». «Entonces, ¿no importa lo que digamos? ¿Ya decidiste que somos interesados?», preguntó Diego frustrado. «No decidí que son interesados. Decidí que es demasiado tarde para cambiar mi decisión». «¿Por qué es demasiado tarde?», preguntó Sofía. «Porque durante 2 años aprendí a vivir sin ustedes. Porque durante 2 años me obligaron a construir una identidad independiente de ser su padre. Porque durante 2 años me demostraron que podían ser felices sin mí». «Pero papá, nosotros nunca dijimos que podíamos ser felices sin vos», protestó Martín. «No lo dijeron con palabras, pero lo demostraron con acciones. Navidades sin papá, fines de semana sin papá, decisiones importantes sin consultar a papá. Esa conversación fue muy dolorosa para todos. Mis hijos se dieron cuenta de que sus acciones durante 2 años habían tenido consecuencias irreversibles en nuestra relación. Yo me di cuenta de que tal vez había interpretado su búsqueda de independencia como un rechazo personal, pero el daño ya estaba hecho. Durante 2 años había aprendido a vivir solo, a encontrar significado en cosas que no dependían de ellos, a construir una identidad que no girara alrededor de ser padre. Además, les dije,
Ya firmé todos los papeles. La mudanza está programada. El departamento en Córdoba está comprado. Los muebles están siendo embalados. Es demasiado tarde para cambiar de planes. Mis hijos insistieron hasta el último momento. Vinieron a ayudarme con la mudanza, tratando de convencerme de que reconsiderara mi decisión. Pero yo mantuve mi posición. El día que me fui, los tres estaban en el aeropuerto para despedirme. «Papá», me dijo Sofía llorando, «esto se siente como si nos estuvieras abandonando como mamá nos abandonó». Esas palabras me partieron el corazón porque había cierta verdad en ellas. «La diferencia», les respondí, «es que yo no los abandono para siempre. Me voy a vivir a 2 horas de avión. Pueden visitarme cuando quieran, llamarme cuando necesiten, escribirme cuando tengan ganas. ¿Pero vas a volver?», preguntó Diego. «No lo sé. Depende de cómo me sienta en mi nueva vida». «¿Y qué pasa con nosotros?», preguntó Martín. «Ustedes van a seguir siendo mis hijos, yo voy a seguir siendo su padre, solo que ahora vamos a tener una relación a distancia, como ustedes querían». Durante los primeros meses en Córdoba, mantuve contacto regular con mis hijos, pero noté que la dinámica había cambiado completamente. Ahora eran ellos los que me llamaban constantemente, los que preguntaban cómo estaba, los que se preocupaban por mi bienestar. Era irónico. Durante 20 años yo había sido el que perseguía su atención y ahora eran ellos los que buscaban la mía. También empecé a disfrutar genuinamente de mi nueva vida. Córdoba era una ciudad hermosa, con mucha actividad cultural, gente interesante, oportunidades de socialización. Me uní a un grupo de inversores, empecé a tomar clases de fotografía, conocí a personas que me valoraban por lo que era, no por el papel que había cumplido como padre. Pero lo más importante era que había recuperado mi propia identidad. Ya no era solo el padre de Diego, Sofía y Martín. Era Roberto Silva, empresario retirado, fotógrafo amateur, miembro del Club de Inversores, habitante de Córdoba. Después de 6 meses en mi nueva ciudad, recibí una llamada que cambió todo. Era Diego, llorando al teléfono. «Papá, necesito verte urgente. Estoy pasando por una crisis muy grande y no sé qué hacer». «¿Qué tipo de crisis?». «Terminé con mi novia. Estoy cuestionando mi carrera. Me siento perdido. Necesito hablar con vos. Necesito tu consejo». «Diego, podemos hablar por teléfono todo lo que necesites». «No, papá. Necesito verte en persona. Puedo ir a visitarte a Córdoba». Durante los siguientes días, recibí llamadas similares de Sofía y Martín. Los tres estaban pasando por diferentes tipos de crisis, profesionales, sentimentales, existenciales, y los tres me pedían lo mismo: tiempo, atención, presencia. Era exactamente lo que había estado esperando durante años. Mis hijos adultos finalmente me necesitaban de verdad, no por obligación o costumbre, sino porque estaban enfrentando desafíos que requerían la experiencia y el apoyo de su padre. Durante las siguientes semanas, los tres vinieron a visitarme por separado. Pasamos días enteros conversando, analizando sus problemas, buscando soluciones juntos, pero era diferente a antes. Ahora yo tenía mi propia vida, mis propios intereses, mis propias responsabilidades. «Papá», me dijo Sofía durante su visita, «te veo muy bien acá. Te ves más relajado, más contento. Es porque estoy viviendo para mí mismo por primera vez en 20 años. ¿No extrañas nuestra ciudad?». «Extraño algunos recuerdos, pero no extraño la vida que tenía ahí». Cuando Martín vino a visitarme, me hizo una pregunta que me sorprendió. «Papá, ¿podrías enseñarme sobre inversiones y negocios? Quiero aprender cómo hiciste para construir tu empresa». Era la primera vez en años que uno de mis hijos mostraba interés genuino en mi experiencia profesional. Durante su estadía, le enseñé sobre finanzas personales, sobre oportunidades de inversión, sobre cómo evaluar riesgos empresariales. Era una faceta mía que él nunca había conocido, porque durante toda su infancia yo había sido exclusivamente papá, nunca empresario. «Papá», me dijo al final de su visita, «me doy cuenta de que nunca te conocí realmente como persona. Solo te conocía como nuestro padre. Es normal, Martín. Los hijos raramente ven a sus padres como individuos complejos con sus propios sueños y ambiciones. Estas visitas me ayudaron a entender algo importante. Mis hijos realmente me amaban y me valoraban,
pero habían necesitado crecer y enfrentar desafíos propios para darse cuenta de cuánto me necesitaban como persona, no solo como proveedor de cuidados. También me di cuenta de que mi decisión de mudarme, aunque dolorosa, había sido correcta. Había forzado a todos a redefinir nuestra relación, a encontrar un equilibrio entre independencia y conexión familiar. Hace 3 meses tomé una decisión que sorprendió a todos, incluyéndome a mí mismo. Decidí volver a mi ciudad natal, pero no para retomar la vida que había tenido antes. Volví para construir una relación nueva con mis hijos, basada en el respeto mutuo y la independencia compartida. Compré un departamento moderno en el centro de la ciudad, cerca de todo pero sin estar encima de mis hijos. Establecí nuevas rutinas que incluían tiempo para mí mismo y tiempo para la familia cuando realmente queríamos estar juntos. La diferencia ahora es que cuando nos vemos es porque elegimos hacerlo, no porque alguno de nosotros lo necesita desesperadamente. Cuando hablamos es para compartir experiencias, no para llenar vacíos emocionales. «Papá», me dijo Diego la semana pasada, «me doy cuenta de que durante años confundí amar con necesitar. Pensé que para ser independiente tenía que rechazarte, cuando en realidad podía ser independiente y seguir amándote». Mis hijos también han aprendido a valorar el tiempo que pasamos juntos porque ya no lo dan por sentado. Saben que tengo mi propia vida, mis propios planes, mis propias prioridades. Cuando organizamos cenas familiares o salidas juntos, todos participamos porque realmente queremos estar ahí. Y sobre el dinero, decidí cambiar mi testamento de una manera que refleja esta nueva dinámica familiar. Mis hijos van a heredar la mayor parte de mi patrimonio, pero solo después de demostrar durante 5 años que pueden mantener una relación equilibrada conmigo, ni dependiente ni distante. A vos que me escuchaste hasta acá, que me acompañaste en esta historia complicada de un padre que amó demasiado y después aprendió a amar mejor, quiero dejarte una reflexión muy importante. Criar hijos es como preparar pájaros para volar. El objetivo siempre debe ser que vuelen lejos y alto, pero que regresen al nido cuando realmente lo elijan, no cuando lo necesiten desesperadamente. Si sos padre o madre, recordá que tu trabajo es formar personas independientes, no versiones pequeñas de vos mismo, y que cuando tus hijos te digan que ya no te necesitan, tal vez sea el momento de aprender quién sos cuando no estás siendo padre. Si sos hijo o hija, recordá que la independencia no significa desconexión. Podés construir tu propia vida mientras mantienes una relación amorosa con las personas que te criaron. El amor familiar maduro es el que elige quedarse, no el que se siente obligado a hacerlo. ¿Vos qué harías en mi lugar? ¿Aceptarías que tus hijos ya no te necesitan o lucharías por mantener la relación de siempre? ¿Construirías tu propia vida o seguirías esperando que ellos fueran tu única fuente de significado? Contame desde qué país me estás escuchando y contame si esta historia te hizo reflexionar sobre el equilibrio entre amar y soltar. Porque al final de todo, lo más importante no es cuánto amas a tus hijos, sino cómo los amas. Y a veces, amar mejor significa aprender a amar desde la distancia, respetando su independencia mientras construís la tuya propia.